Bueno, hermanos, los últimos domingos estuvimos viendo, para recordar un poco, lo peligroso y pecaminoso que puede ser la falta de contentamiento. Hemos visto por varios domingos que aquellos que tienen esa falta de contentamiento, esa falta de satisfacción en Dios, esa falta de gozo, inclusive en el haber conocido al Salvador, lleva a ¿qué? A peligrosas, ¿cómo lo puedo decir? Peligrosamente a desviar nuestra mirada del Salvador. ¿Por qué? Porque al no estar satisfecho, empezamos a ver que, por ejemplo, la Biblia no es suficiente, que necesitamos algo más, aparte de la Biblia, para nosotros encontrar satisfacción en Dios. También nos lleva a no creer que la devoción a Dios o la sumisión a Dios, el hecho de buscar su voluntad, nos quiere convencer de que no es una fuente de gran ganancia. Y nosotros hemos aprendido que el contentamiento, que la satisfacción en Dios, el contentamiento en Dios es una fuente de gran ganancia. También vimos lo necio que es amar al dinero en vez que amar a Dios, ya que prácticamente sin abrir nuestras bocas, aquel que ama, aquel que tiene un acercamiento o una estima hacia el dinero, como les dije el domingo pasado y el anterior, nadie va a decir acá que es un avaro o que es un codicioso, pero debemos discernirlo, debemos aprender por medio de los estándares que hemos estado escuchando. Pero aquel que tiene un acercamiento, un apego hacia lo que es las posesiones o las riquezas, sin abrir su boca, está diciendo que la gracia de Cristo no basta. La gracia de Cristo no basta. Que necesita de las riquezas y de todo lo que se pueda conseguir con el dinero. ¿Para qué? Para sentirse satisfecho, seguro y feliz. Y Dios nos libre, hermanos, de que nosotros estemos buscando, ya sea en el dinero, ya sea en cosas materiales o en cosas visibles y físicas, nuestro contentamiento. Y puede ser de cualquier tipo. Si bien hablamos del dinero en sí, pero también nosotros podemos estar buscando la tranquilidad, la seguridad en un trabajo, la felicidad en una familia. O sea, en muchos ámbitos nosotros podemos estar buscando sentirnos tranquilos, satisfechos, felices, cuando la felicidad, el gozo fluye de conocer a Cristo. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque después de haber sido expuestos a estas verdades que fuimos aprendiendo y la que vamos a aprender hoy, al haber visto ya la trampa, el engaño de la tentación, incluso después de haber sido animados a arrancar de raíz de nuestras vidas lo que es deficiente, lo que no es provechoso para nosotros, incluso haber sido animados a amar, a adorar y a servir solo a Dios, sería terrible, hermanos, después de ver el peligro, después de ver la trampa ahí adelante, después de haber sido animados que eso no te va a traer satisfacción, sino que Cristo, sería terrible que sigan como si nada. Sería terrible ver el precipicio y seguir caminando hacia él, porque prácticamente es eso cuando alguien está sin el contentamiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, conocer el peligro nos debe llevar a la reacción. Saber que la insatisfacción nos conduce al pecado y a la destrucción nos debe llevar a cambiar de dirección. Saber que las cosas que se pueden conseguir con el dinero, aunque sea con todo el dinero del mundo, solo son pasajeros, perecederos, temporales. Entonces debería accionar en el creyente a considerar su responsabilidad de buscar, de perseguir lo eterno antes que lo temporal. Entonces, mis hermanos, si nosotros seguimos la línea de la cual venimos aprendiendo,
Si yo entiendo que Cristo es mi satisfacción, pero de alguna manera he caído en la tentación de buscar la satisfacción en otras cosas y ahora sé y he visto claramente que hay un peligro a esto que nos va a conducir a la destrucción, debo reaccionar. Debo reaccionar. Y debemos perseguir, en vez de lo eterno, digamos, en vez de lo temporal y pasajero, debemos seguir y perseguir lo eterno. Por eso he titulado esta exposición Persiguiendo lo Eterno. En esta mañana voy a llevarlos a considerar de una forma general las instrucciones de Pablo en los versículos 11 y 12 si llego, y posiblemente ya la próxima semana vamos a ver ya los términos que va a estar citando en esta carta Pablo, pero ya desde una perspectiva particular de las palabras. Hoy vamos a ver algo general. Así que continuemos con la lectura, vamos al versículo 11. Dice ahí: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Obviamente tenemos que saber de qué cosas, pero vamos a ir viéndolo más adelante, porque esto viene conectado con lo que ya veníamos viendo. Pero lo que primero quiero hacer con ustedes es ver que esa palabra, oh hombre de Dios, cuál es el alcance que tiene, a qué se refiere o a quién se refiere. O sea, lo primero que vamos a ver es el alcance del término hombre de Dios. En principio, Pablo se refiere a Timoteo como hombre de Dios. Estas palabras solamente aparecen en el Nuevo Testamento dirigidos a Timoteo. Por ahí es más fácil encontrarlo en el Antiguo Testamento. Si ustedes lo examinan y buscan ese término o un término relacionado a esa misma definición, van a encontrar por lo menos unos 70 veces nombrando a hombres de Dios. Ese término hombre de Dios era usado para referirse a hombres que eran usados por Dios para transmitir su voluntad. Eran los portavoces de la palabra de Dios. O sea, cada vez que ustedes se encuentren hombre de Dios, va a hablar acerca de un profeta, acerca de alguien que ha sido encomendado por Dios para cumplir un propósito en un cierto tiempo específico. Entonces, Pablo, al usar este término hombre de Dios, pone a Timoteo en un lugar de privilegio, pero también en un lugar de gran responsabilidad. Recordemos un poco el contexto de estas palabras. Habían en la iglesia de Éfeso algunos que no se conformaban a las sanas palabras, a las sanas enseñanzas que ellos habían recibido por parte de Pablo. Estos enseñaban cosas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios y que solo perseguían intereses propios, como por ejemplo las ganancias por medio del evangelio. Y eso lo hemos visto. Entonces, teniendo este contexto, hombres o incluso mujeres insatisfechas con el evangelio, insatisfechos con la sana doctrina, intentaban de alguna manera buscar en otros lugares o en otro tipo de enseñanzas otras cosas. Al ver esto, ahora va a contraponer. Estos están de esta forma, pero tú, más tú, que también puede ser traducido, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Recordemos, hermanos, que Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso como su representante para combatir la falsa enseñanza. Y lo iba a hacer por medio de la predicación, de la enseñanza a los hermanos. Y esa enseñanza debía estar acorde a lo que Pablo le había enseñado. Él no tenía que desviarse de esa enseñanza para ningún lado. Él tenía que transmitir a esta iglesia, como intento hacer también en esta mañana, las verdades bíblicas, pero él siendo fiel a ellas. O sea, Pablo dejó a Timoteo en este lugar como el hombre de Dios,
¿Qué quiere decir el hombre de Dios? Como el vocero de Dios, como el transmisor de la voluntad de Dios, como aquel que iba a hablar a la iglesia la sana enseñanza, la voluntad de Dios. Timoteo estaba en Éfeso para dar a conocer todo el consejo de Dios. Ahora bien, dije que ese término, hombre de Dios, primeramente fue usado para apuntar a Timoteo, pues Timoteo es quien guiaba la iglesia de Éfeso cuando esta carta fue escrita. Pero entonces también podemos usarla para referirse a los pastores fieles que transmiten la palabra de Dios en iglesias locales. O sea que el alcance no es simplemente para Timoteo como guía de una iglesia, sino a todos aquellos que guían las iglesias locales, pero lo hacen fielmente a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? No es que yo estoy inventando como diciendo, bueno, tratemos de darle alguno más que no quede solamente para Timoteo, sino que el segundo término o la segunda vez que usa la palabra hombre de Dios en el Nuevo Testamento se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, pero si leo desde el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que aparte de Timoteo podía alguien ser capacitado por la palabra de Dios como un hombre de Dios para transmitir la voluntad de Dios. Entonces, todo ministro de la palabra será capacitado como por la palabra de Dios, obviamente en el poder de su espíritu, para transmitir la voluntad de Dios al pueblo y es preparado este hombre por la palabra de Dios y es preparado para toda buena obra. O sea, la misma palabra de Dios prepara a un hombre de Dios para ser su transmisor, su comunicador. Pero a su vez, el término hombre de Dios puede alcanzar a todo creyente, tanto hombres como mujeres. Pues todo creyente debe ser perfeccionado y debe ser preparado para toda buena obra, y va a ser preparado de la misma forma por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿O es que ustedes no están siendo preparados cuando son expuestos a la palabra de Dios? ¿O es que esto va dirigido solamente a los hombres? No, también van para las mujeres. O sea, todo creyente, ya sea hombre o mujer, va a ser preparado para toda buena obra, para que persigan lo que Dios quiere que nosotros reflejemos a esta sociedad que está carente de las verdades bíblicas. Entonces, si bien el contexto inmediato nos guía a ver a Timoteo, podemos también esto llevarlo a los que guían la iglesia y así también a todos ustedes. Ahora, entendiendo y habiendo explicado el término hombres de Dios y su alcance, veamos lo segundo. Ahora ya sabemos que podemos nosotros tomar eso como que Dios de alguna manera nos va a preparar por medio de su palabra, como hombres y a las mujeres como mujeres de Dios. Entonces, lo segundo que vamos a ver, como decía el título, persiguiendo lo eterno, para nosotros perseguir lo eterno, habiendo venido de la explicación que Pablo le está haciendo a Timoteo de los falsos que estaban ahí insatisfechos en las verdades bíblicas, para nosotros seguir lo eterno, primero debemos huir. Vayamos al texto, versículo 11 de nuevo. Pero tú, oh hombre de Dios, o sea, pero tú, aplicando lo que hemos aprendido hasta ahora, pero tú, hombre, mujer de Dios, huye de estas cosas.
Todo creyente en Éfeso o en cualquier lugar del mundo, habiendo visto el peligro de las falsas doctrinas y el engaño de amar al dinero, debe huir. Esa palabra huir en el griego puede también traducirse como fugarse, escapar o evitar. ¿Cuántos vieron? Seguramente la mayoría, pero bueno, pregunto igual. El atentado que hubo a las Torres Gemelas. Las imágenes que uno puede detectar, aparte de que las Torres Gemelas caen, es la desesperación de la gente corriendo para no ser alcanzado por eso, por esa destrucción que estaba viendo. Ustedes van a ver a esa gente que huían del peligro, de la destrucción, o corrían prácticamente por sus vidas. ¿Y por qué cito esto? Como para entender nosotros la gravedad de quedarnos pegados en esas falsas enseñanzas. Él dice a Timoteo, huye, corre. Prácticamente dice, corre por tu vida. No te quedes contemplando la destrucción que estos hombres van a acariciar, porque incluso decía que muchos de ellos se alejaron abandonando la fe. Y esa es la ruina total del ser humano. Huye de estas cosas. Otra vez, para volver a tener contexto, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas tenía que huir Timoteo? ¿O de qué cosas tiene que huir el creyente? Estas cosas quiere decir que Timoteo debía evitar la influencia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Estos hombres no se conformaban a las sanas enseñanzas. En otras palabras, Timoteo le está diciendo, huye de la falsa enseñanza. Timoteo, huye de esto. Porque la doctrina errada, aunque parezca con buenas intenciones, solo produce en la congregación envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Todo eso está en versículos anteriores. Huye de estas cosas. También se refiere a huir del amor al dinero, ya que es la raíz de todos los males. Timoteo y todo cristiano debe huir, debe escapar, debe correr del amor al dinero, porque es una trampa. Y si es atrapado, se hunde en muchas codicias necias y dañosas que lo conducen ¿a dónde? A la destrucción y a la perdición. Entonces, la evidencia es clara, directamente es, no juegues con fuego, huye. No te dejes tentar ante la posibilidad de caer en el pecado. Y si bien hablamos del pecado, del amor al dinero, de la avaricia o de la codicia, debemos aprender a huir de todo pecado. Porque uno dice, bueno, voy a aprender a huir de esto. No. Huyan de todo pecado, huyan de escuchar la falsa enseñanza, huyan de todo aquello que hace que contamine su alma. Huyan de eso. Cristianos deben huir como huyó José del pecado. Hermanos, hombres y varones deben huir como Lot cuando tuvo que salir de Sodoma y Gomorra. Hermanos y visitas, si ustedes persisten en ese lugar, sabiendo que corren peligro, van a perecer como pereció Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:17, hablando de Lot, después de que él recibió la visita de estas dos personas que vinieron a traer juicio por la forma en que vivían los de Sodoma y Gomorra, ellos andaban en perversión y el juicio de Dios iba a llegar a este lugar. Entonces, habiendo hallado gracia, Lot y su familia, estos hombres le dicen, cuando le hubieren sacado, en el versículo 17, y cuando los hubieren llevado fuera del lugar de Sodoma y Gomorra, dijeron, escuchen lo que dice, escapa por tu vida.
No mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces el término que está usando Pablo para Timoteo es esto mismo. Huye, corre por tu vida, no pares, no te frenes a contemplar estas cosas porque pueden destruirte. Tienen el potencial de conquistar tus oídos, tienen el potencial de conquistar tus ojos. Entonces huye de estas cosas. Entonces, entendiendo esto, todo creyente, hombre, mujer, grande y joven, debe huir de la falsa doctrina, debe huir de las codicias necias, debe huir del egoísmo, debe huir de cambiar a Dios por el dinero, debe escapar, debe correr por su vida cuando tiene falta de contentamiento. Y algunos pueden decir, bueno, sí, es verdad, pastor, debemos huir de estas cosas. Así que a partir de ahora, cuando vaya a mi casa, voy a pedir a Dios que me ayude y que me dé los medios para huir. Parece piadoso. Pero hermano y hermana, les voy a preguntar algo. No está mal que oren, pero veamos algo que posiblemente no necesariamente tengamos que pedir porque capaz ya lo tenemos. ¿Qué necesitó José o Lot para huir? Fuerte, por favor, ayúdeme. Sí, pero prácticamente él necesitó algo. Con el temor de Dios podía haberse quedado. Cuando le dijo, huye, o Timoteo, o mejor dicho, José, él dice también, no puedo hacerle esto a mi Dios. Habiendo concebido eso, ¿qué hizo? Corrió, salió corriendo. Entonces, ¿qué necesitó para correr? El temor de Dios, pero también usó los pies. Entonces, Dios, de alguna manera, mi hermano, mi hermana, jóvenes y niños, el Señor ya nos dio 2 pies para correr. A veces nos quedamos ahí, bueno, por ahí voy a vencer esto. No, corre, huye. No le pidas ayuda cuando ya el Señor te dio los recursos, los medios, como el cuerpo físico para salir corriendo de un lugar donde vas a caer en pecado. Entonces se dan cuenta que a veces uno puede decir, Señor, ayúdame a salir o a huir de este. Bueno, sí te estoy ayudando, ya te di 2 pies, corre. Corre por tu vida porque vas a caer. Dios siempre, cuando nos dice que hagamos algo, Él ya de antemano nos dio los medios, Él ya nos dio los recursos para huir. Y así como nos dio los pies para huir de algo, de un pecado que puede estar latente ahí adelante nuestro, así también ya nos ha dado los medios para huir de la trampa que quiere destruir a todo creyente. Entonces, si nosotros tenemos los recursos, como por ejemplo, yo tengo los pies para huir, ¿qué voy a esperar? ¿Que Dios venga y me empuje? ¿O es mi responsabilidad salir corriendo? A veces estamos esperando que alguien venga a empujarnos para salir de ese lugar. No, es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye. No le dice, pídele a Dios para que venga alguien a hacer que corras de este lugar. No, huye de estas cosas. Ahora bien, algo que quiero también poner en sus mentes es esto. Cuando alguien huye de un peligro, se encuentra con un peligro, está en un lugar y cuando huye va a dirigirse a otro lugar. Lot estaba en Sodoma y Gomorra y estos
hombres le dice, corre, huye. Y él tenía que después estar en otro lugar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos o a veces nos engañamos a nosotros mismos con el hecho de simplemente dejar de hacerlo como que ya corrimos, ya huimos. Si alguien deja de hacer lo malo, ¿ya huyó? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entendamos este concepto que quiero darles. Si yo voy caminando descalzo y encuentro en mi camino vidrios rotos, clavos, yo me freno porque veo el peligro. ¿Ya huí del peligro? O sea, el peligro todavía está latente, está ahí frente mío. ¿Cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo para huir del riesgo o del peligro que tengo? Cambiar de dirección. Yo no puedo seguir por ese camino porque me voy a destruir o me voy a cortar. Entonces necesitamos cambiar de dirección. Solamente habiendo cambiado de dirección vamos a huir del peligro. Debemos perseguir otro camino. Por ejemplo, para darles un ejemplo bíblico de esta teoría que estoy tratando de compartirles, en Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba, ¿estaba pecando contra Dios? ¿Sí o no? O sea, el que roba, ¿está pecando contra Dios? Sí, porque la Biblia dice no robarás. Ahora Pablo dice a los efesios, el que robaba o el que hurtaba, no hurte más. Listo, ya está. No, yo ya no robo más, Ya me quedé ahí, ya no robo, me quedo en mi casa, no salgo a robar. Así que ya cambió, ya huyó del peligro. No. Porque Pablo le dice, continúa diciendo, el que hurtaba no hurte más. Ahora cambia de dirección, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que comer, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, que frenar, porque hay muchas personas que piensan, no, pero yo ya dejé esto, dejé aquello, dejé a esto. Pero eso no, hasta un hombre muy moral de afuera puede haber dejado los vicios, pudo haber dejado cualquier otra cosa que moralmente para nosotros es incorrecto. Pero eso no lo hace cristiano, eso no lo hace que él está en el camino correcto. Entonces no es solamente frenarme y quedarme estático sin hacer nada. El que huye debe cambiar de recorrido, debe cambiar de dirección. Entonces, si cada uno de los creyentes debe huir de las cosas terrenales, de la satisfacción que ofrece el mundo, no es quedarnos en casa sin hacer nada. Debemos perseguir lo eterno. Solo así nos libraremos del peligro y es nuestra responsabilidad el hacerlo. Eso es lo tercero que vamos a ver, la responsabilidad de perseguir lo eterno. Otra vez, versículo 11. Espero se haya entendido el concepto, ¿no? No es dejar de hacer las cosas y ya está, ya cambié. No, la única forma de cambiar es poder perseguir otra cosa. Ahí yo reflejo mi cambio. Y la obra, obviamente en el cristiano, la obra de Cristo en su vida. Versículo 11 y 12 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y que dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Se dan cuenta? No es solamente huir en una dirección, vaya a saber dónde. Huye con una dirección, ve a un rumbo fijado ya por la palabra de Dios. No tenemos que estar inventando, ahora dejé de
dejé de hacer lo malo y ahora ¿qué hago? ¿Con qué me entretengo? ¿Qué puedo hacer? Voy a empezar, en vez de ver películas que no me sirven, voy a empezar a ver películas. No, o sea, no es que yo tengo que inventar. Voy a empezar a ver películas infantiles para no contaminar mi mente. O sea, yo no tengo que estar inventando a ver a dónde correr y cómo correr. La Biblia nos dice, nos marca el camino. Huye a este lugar. Persigue. Antes perseguías esto, ahora no lo persigas porque es destrucción. Ahora persigue esto. Y la Biblia nos determina qué es lo que debe perseguir el creyente. Y ya hemos visto ahí, huye y sigue. La fe, la justicia, la piedad, la fe, el amor. Entonces vemos que hay indicativos ahí y hay mandatos que el creyente debe responder. Como dije hace un rato, sería terrible, sería triste que entendiendo el peligro sigamos el camino. ¿Recuerdan cómo define la Biblia a los que confían, por ejemplo, en las riquezas o a los que buscan la felicidad en cosas materiales? La semana pasada lo estuve exponiendo, incluso les traje los sinónimos. ¿Cómo define la Biblia a aquel que busca la satisfacción que no sea en Dios? Necio. Y yo les traje los sinónimos que por ahí a algunos no les costó mucho escucharlos, como a mí, nombrarlos. Si uno es necio corriendo tras las cosas vanas, entonces, si los sinónimos me reflejan a necio, lo contrario a necio tiene que indicarme también otro camino. Entonces, hoy les traje los antónimos. Estamos aprendiendo lengua, chicos. Sinónimos es lo que se parece, antónimos es lo que es contrario. Entonces, necio, ya hemos visto los sinónimos. No se preocupen, padres, no voy a volver a repetirlo. Veamos los antónimos entonces, lo contrario a necio. No son muchos, pero son importantes. Lo diferente o lo contrario a necio es alguien que sea listo, sabio, inteligente. Entonces, creyentes, hermanos, grandes, niños, listo, sabio, inteligente, es aquel que sigue, es aquel que persigue, es aquel que practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. No sean necios, sean inteligentes, sean sabios, sean listos. Y para hacerlo deben perseguir, deben seguir, deben practicar lo que Pablo está marcando en esta carta. Listo, sabio, inteligente es el que pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. La semana que viene vamos a estar viendo en detalle estos términos, porque no lo voy a poder desarrollar ahora. Pero yo hace un ratito les dije que es la responsabilidad del creyente el usar los recursos que Dios le ha dado para huir y perseguir lo que a Dios le agrada. Y otro va a seguir insistiendo, no, pero pastor, si Dios no nos ayuda, no podremos hacerlo. Si todavía piensas de esta forma, ahora yo te pregunto. Si piensas que Dios no nos ha dado los recursos y que todavía le tenemos que seguir pidiendo más recursos para nosotros encontrar la forma de huir, yo te tengo que preguntar algo. ¿Eres creyente? ¿Sos creyente? Espero que sí. No, nadie respondió. ¿Y por qué pregunto esto? Porque si eres creyente, mi hermano, mi hermana, Dios ya te ayudó. Dios ya te dio los recursos. Dios ya te dio los medios. Ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad
usarlos. Dios obra, pero es la responsabilidad del hombre el desarrollarlo, el ejecutarlo, el llevar adelante y reflejar lo que Dios le ha dado al creyente. Veamos segunda de Pedro rápidamente, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Escuchen cómo es la obra de Dios. Y como les preguntaba, si eres creyente, no estés pidiendo algo que Dios ya te ha dado. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, versículo 3 del capítulo 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, lo que nosotros necesitamos para vivir piadosamente, para nosotros perseguir lo eterno, para nosotros tener una devoción a Dios, una vida de devoción a Dios, todas lo que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice ahí? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ya nos han sido dadas por el poder de nuestro Dios. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo que huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que Dios ya te sacó de ese lugar, del mundo. Dios ha hecho la obra para que vos salgas de ese lugar. Ahora, la responsabilidad del hombre. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, a esto que ya recibieron, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no se trata de que Dios te sacó del mundo, te rescató para que vivas ahí sin saber qué hacer. Tienes propósitos, tienes que reflejar la vida que Dios te ha dado a este mundo perverso. Dios nos ha dado los medios, incluso nos ha dado el mejor ejemplo que todos nosotros podemos tener y donde nuestros ojos deberían estar. Para nosotros entender lo eterno y perseguir lo eterno, nuestros ojos tienen que estar en el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro estándar. Uno puede decir, bueno, pero es un estándar alto. Eso es lo que uno tiene que perseguir como cristiano. Seguidor de Cristo es seguir las pisadas de Jesús. Entonces, mi hermano, mi hermana, si todavía encuentras o te ves en la imposibilidad de desarrollar en tu vida algún aspecto espiritual que por ahí te cuesta verlo o te cuesta obedecer al Señor, no te resignes solamente diciendo, lo que pasa es que es muy difícil. Porque si le estoy diciendo eso a Dios, es muy difícil, no puedo, entonces Dios todavía no nos ha dado todo lo que necesitamos. Cuando Él dice, yo ya se los he dado. Entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso es ocuparnos de esa debilidad. ¿Y cómo nos ocupamos de esa debilidad? Cualquiera sea, yo no sé cada uno con qué puede estar luchando o con qué aspecto de su vida de alguna manera le cuesta reflejar lo que el Señor pide. Puede ser el perdón, el amor, la bondad, la paciencia. Yo no sé con qué pueden estar ustedes luchando. Pero ¿por qué digo no se queden ahí tranquilos, ociosos? Dice que no los dejará estar ociosos si nos ocupamos.
No se queden en sus casas pensando o simplemente digan, no, esto es muy difícil, no lo puedo hacer. Ocúpense. Busquen esa debilidad que tengan y búsquenlo en la palabra de Dios, búsquenlo en el ejemplo que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Cómo Él reflejó esa debilidad que estás teniendo, por ejemplo, la mansedumbre. Hoy no, yo no sé cómo ser manso, no sé cómo hacer la mansedumbre. Busca en Cristo. Él dijo, yo soy manso. Entonces busca en Él cómo Él actuó, porque una vez que nosotros vemos el ejemplo vamos a poder seguirlo. Porque normalmente cuando nosotros nos es demandado algo nos vemos en nuestra incapacidad, pero cuando vemos a aquel que es nuestro ejemplo, porque todo lo que la palabra de Dios dice al creyente, por ejemplo, dice, perdónense los unos a los otros. No, a mí me cuesta perdonar. Es muy difícil perdonar. Pero cuando ven el ejemplo de Jesús, que Él los perdonó a ustedes, ahora son entendidos para poder ustedes también perdonar a otros. Porque Cristo les perdonó de esa misma forma. Entonces, ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar, pero les va a costar. Y a veces tendemos a dejar de lado aquello que nos cuesta. Pero mis hermanos, prosigan, insistan, porque aquello que nos cuesta nos va a ser de beneficio. Eso no los va a dejar estar ociosos. Es fácil decir, no, me cuesta, pero si ustedes van a la palabra y son diligentes y empiezan a buscar el ejemplo de Cristo, van a encontrar victoria. Ser como Cristo es la meta de todo cristiano. Así como Dios nos ha dado el ejemplo indiscutible, Dios también nos ha dado otros medios para desarrollar. Él nos ha dado como un abanico de herramientas, de medios, de formas para nosotros desarrollarnos en la piedad. Pero sigue siendo nuestra responsabilidad. Uno va a decir, no, pero es que Dios tiene que producir eso. Es verdad, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien lo hace, pero ¿quién lo ejercita? ¿Quién lo ejecuta? Dice después, haced todo sin murmuración. Ya ahora les da. Dios produce el querer como el hacer, pero ahora ustedes haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Dios produce en nosotros, pero somos nosotros los responsables de desarrollar esto. Sigamos, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Otros medios que Dios nos ha dejado para nosotros perseguir lo eterno, por ejemplo, es su palabra, la Biblia. Entonces seamos listos, seamos sabios, seamos inteligentes al usar los medios que Dios nos ha dado. Pasen tiempo con la palabra de Dios. Así entenderemos y buscaremos y aprenderemos del carácter de nuestro Dios. Dios nos ha dado su palabra, incluso nos ha dado de su espíritu para que nuestro ser interior sea convencido. Colosenses capítulo 3, 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe abundar en la presencia de los creyentes. Pero también nos dio otros medios. Dios nos dio a la iglesia para perseguir lo eterno. Mis hermanos, en su iglesia, el Espíritu de Dios manifiesta todo tipo de capacidades y dones que van a servir a todo creyente para edificarlo. Cada creyente que es puesto en la iglesia ha sido puesto ¿para qué? Para edificar a su hermano. Dios los prepara, así como también prepara el liderazgo, así como prepara a los pastores para guiar y para dar a conocer su palabra y así capacitar al pueblo de Dios. Malaquías capítulo 2, 7.
lo voy a leer en la NTV. Dios capacita, Dios da capacidades y capacita a los pastores para poder también traer todo consejo de la palabra de Dios y publicar al pueblo su voluntad. Dice Malaquías capítulo 2, 7. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios. Y escuchen ahora, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor, del Señor de los ejércitos celestiales. Pero yo solo puedo. Bueno, sigan intentando, sigan haciéndolo y sigan sin usar los recursos que Dios les ha dado. Pero eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento incluso hay un pasaje que dice que nosotros no necesitamos a nadie para que ser enseñados. No manipulen la palabra, hermanos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y escuchen lo que dice. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Ves? Ahí está. No necesitamos del pastor, no necesitamos de los líderes, no necesitamos de los hermanos. Nosotros podemos leer en nuestra casa solos y ser enseñados solos. Mis hermanos, no está hablando de que un cristiano puede aprender o vivir por su propia cuenta sin la necesidad de la iglesia local. Porque si así fuera, entonces Cristo no hubiese instituido la iglesia. En ese pasaje, hermanos, si ustedes leen el contexto, vayan y lean en sus casas, está hablando de las evidencias de los últimos tiempos, de la apostasía, del anticristo, y de los cuales los hermanos ya no necesitaban ser enseñados, que nadie les enseñe, porque ellos ya habían sido enseñados acerca de esto. Ellos ya sabían que las señales iban a suceder, estas cosas iban a pasar. Como el Señor Jesucristo dijo, cuando esto suceda, acuérdense que yo ya se los había dicho. Entonces que nadie venga a ustedes a decirle, no, ya la venida del Señor ya pasó. No, ya no escuchen esas cosas, porque ya el Señor indicó la instrucción. Entonces, así que por favor, no saquen textos fuera de su contexto para mantenerse al margen de la iglesia, aislarse de los hermanos por sus propios pensamientos. Mi hermano, mi hermana, si quieres perseguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, debes usar los medios que Dios te ha dado y no inventes los tuyos. No inventes los tuyos. Debes usar los medios que Dios te ha dado. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, y Él mismo, hablando de nuestro Dios y del poder de su Espíritu, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él constituyó esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son santos? Los creyentes, o a fin de perfeccionarlos a ustedes, hermanos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Dios ha constituido la iglesia y debe ser usada como es. Y si sigues insistiendo, no, yo no necesito, que Dios tenga misericordia y te ayude a arrepentirte, hermano. Incluso, si ustedes ven en algunos pasajes, dice si hay alguno enfermo entre vosotros, y no está hablando solamente en el contexto de enfermedad física también, sino que también de una enfermedad, de una debilidad espiritual. Si hay alguno enfermo entre ustedes, podría haber dicho el Señor, oren en su casa. Ustedes solos pueden hacerlo. Llamen a los ancianos.
por alguna razón el Señor instituyó la iglesia y por alguna razón el Señor da dones y capacidades para que la iglesia sea edificada. ¿Pueden orar en sus casas solos? Sí, pero hay ciertos momentos que deben acudir a los pastores, a los ancianos. ¿Pueden ustedes leer en sus casas y aprender? Sí, pero hay momentos donde deben aprender y buscar el consejo de nuestro Dios por medio de los pastores. Por último, para perseguir lo eterno, mis hermanos, rodéense de hermanos maduros, como también hoy nos decía el hermano Marco. Solo, no se engañen, solos no podrán. Cuando piensas que no necesitas de los hermanos, estás cayendo en la trampa. Junto a otros hermanos aprenderás a huir y a perseguir. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, otra vez a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Se dan cuenta que hay que huir de muchas cosas. Pero, y sigue, dice ahora, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, o sea, similar. Ahora escuchen, solo lo podrás hacer. ¿Cómo vas a huir y vas a perseguir? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No solo, no sola. En la compañía, en el congregarse es donde nosotros nos estimulamos al amor y a las buenas obras. En el congregarse, en la comunión entre hermanos, es donde nosotros vamos a aprender a huir de lo perverso, de la maldad, del pecado, pero también a seguir lo que es el amor, la paz, la fe. Salmo 119, 63 dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Que podamos decir eso, compañero soy de mis hermanos, ellos guardan tus preceptos y te temen, soy su compañero. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 22, 24 y 25, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. O sea, no te hagas amigos con los pecadores o con aquellos que simplemente viven a su manera. 25, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. El hermano Sugel, hablando sobre este tema, dice, si tú quieres crecer en la piedad en tu vida, busca la compañía de personas que puedan estimularte a desarrollar esas características positivas que tú no tienes o que no has desarrollado. Por el contrario, rechaza la compañía de aquellos que reactivan las negativas. Rechaza a esas personas, aunque sean personas que vienen a la iglesia. Reúnete, júntate con hombres que te ayuden, con mujeres, hermanas, júntense con mujeres que les ayuden a la piedad y desechen cualquier persona que las perturbe, desechen, aunque esté en la congregación. Porque debemos perseguir lo que el Señor nos dice que debemos perseguir. Hermanos, huyamos de ese camino de pecado y persigamos la vida de santidad, una vida íntegra delante de Dios. Y para aquellos que están sin Cristo,
Aquellos que todavía no han puesto su confianza también necesitan escapar, necesitan huir. Mi amigo, mi amiga, debes huir de tu pecado, debes huir de las garras del maligno, debes huir de la ira venidera. Porque vendrá destrucción eterna sobre tu vida si persistes en permanecer en el estado donde estás. Debes huir de las garras del enemigo. En la Biblia de traducción actual, 2 de Timoteo 2, 24 al 26, dice: un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario debe ser bueno con todos, debe saber también enseñar y tener mucha paciencia, y cuando corrija a sus enemigos o a los incrédulos, hazlo con humildad. Escuchen esto, por favor. Incrédulos que piensan que hacen con su vida lo que quieren, piensan que siguen sus propias ideas, sus propias inclinaciones. Escuchen lo que dice. Nosotros les estamos predicando con paciencia, con amor. Queremos que ustedes conozcan al Salvador. Y dice el 26. No, el 25. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo, y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Mi amigo, mi amiga, estás en peligro. Quedarte parado, quedarte sin hacer nada, no te salvará. Solo cambiar la dirección, solo cambiar de recorrido puede salvarte. Debes huir, debes correr. Y si preguntas, entonces, ¿para dónde corro? Debes correr a los pies de Cristo. Debes arrepentirte y correr a los pies del Señor, a los pies de aquel que fue crucificado. Debes ir y correr y ver a aquel que fue resucitado al tercer día. Y te aseguro que si lo haces, encontrarás la salvación. Simplemente decir, está bien, ya no lo voy a hacer más, no te salva. Debes huir a los pies de Cristo. Y es así para cada uno de nosotros, hermanos. Todos nosotros, no solamente los incrédulos ahora, sino que también nosotros andábamos antes en la vanidad de nuestra mente. Nosotros también, mi amigo, mi amiga, íbamos rumbo a nuestra propia destrucción por nuestros propios pecados. Pero pudimos correr. Dios nos mostró que teníamos la posibilidad de correr al Salvador y huimos de la ira venidera, corrimos a otro camino, al único camino que podía conducirnos a la vida eterna. Corrimos a nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescató, Él nos salvó. Él nos sacó del mundo perverso y pecaminoso, pero ahora, mis hermanos, procuremos vivir como hijos de luz. Sigamos la voluntad de nuestro Dios como buenos hijos. Que nuestro Dios sea nuestro deleite. Que nuestra comida y la bebida sea hacer su voluntad, como así fue de nuestro Señor Jesucristo. Que juntos podamos pelear la buena batalla, que juntos y unidos podamos depender de nuestro Señor Jesucristo y seguir la carrera de la fe. Creyentes, hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, que podamos entender que nuestra vida le pertenece a nuestro Dios y que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiera hacer y que lo haga y lo va a hacer para su gloria.